Evangelio, los invito a que busquen ahí en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 14 al 25. Y continuamos en nuestra serie expositiva de este Evangelio de Marcos. Este es nuestra exposición número 59, mis hermanos, de este Evangelio. Yo no pensé que nos iba a tomar tanto. Yo pensé que en unas 25 predicaciones íbamos a terminar, pero pues hay mucha tela que cortar en este Evangelio. Así que el Evangelio de según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 25. Y vamos a estar hablando hoy bajo el tema: el rey se prepara para su pasión. El rey se prepara para su pasión. Y dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado para adorar y glorificar tu nombre, pero en estos momentos nos preparamos para poder exponer tu palabra. Señor, te pedimos que tú hables nuevamente a nuestras vidas, que nos des la capacidad, la sabiduría para poder ver lo que tú quieres hablar y revelarnos a nosotros en esta tarde por medio de tu palabra, Señor, y que tu pueblo salga edificado de este lugar y que aquellos que no te conocen salgan de aquí, Señor, con una experiencia de salvación. Ayúdame a mí, Señor. Dame la gracia necesaria, la sabiduría, el entendimiento, el poder de tu Espíritu Santo para poder comunicar tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros en esta exposición vamos a estar explicando como una idea principal: Jesús es tanto el siervo sufriente del Señor como el cordero sacrificado de Dios que morirá por los pecados del mundo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y vamos a estar viendo, mi hermano, 3 puntos en esta exposición. Número 1, Jesús tenía el control de todos los eventos que llevaron a su muerte. Número 2, Jesús no fue sorprendido por la traición de uno de sus discípulos. Y número 3, Jesús preparó una última cena que en realidad fue una primera cena. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar en esta exposición. Y en el 1906, un filósofo y escritor conocido como Albert Schweitzer publicó una de sus obras literarias más conocidas, que se llamaba La búsqueda del Jesús histórico. Y esto era un hombre ateo, mis hermanos, no era un hombre creyente.
Y Schweitzer creía que Jesús se veía a sí mismo como un profeta escatológico del primer siglo, y él creía, según este escritor, Jesús creía que su ministerio marcaría el comienzo del fin apocalíptico de la historia. Desafortunadamente, Jesús estaba equivocado, según Schweitzer. Las cosas se salieron de control y Jesús fue brutalmente ejecutado en el proceso. Así que para este hombre, Jesús era meramente un personaje histórico que se buscó su propia muerte y que él se creyó el cuento de que él venía a traer una transformación al mundo. Y es más el veneno que este hombre escribe en su libro. Y él dice lo siguiente: hay silencio por todas partes. Aparece Juan el Bautista y grita: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Poco después viene Jesús y, sabiendo que Él es el Hijo del Hombre que viene, se aferra a la rueda del mundo para ponerla en movimiento en esa última revolución que ha de poner fin a toda la historia ordinaria. Jesús se niega a volverse y se arroja sobre la rueda. Entonces la rueda gira y lo aplasta. En lugar de introducir las condiciones escatológicas, Jesús las ha destruido. La rueda gira hacia adelante y el cuerpo destrozado del único inmensamente grande hombre, que fue lo suficientemente fuerte como para pensar en sí mismo como el gobernante espiritual de la humanidad y para doblar la historia a su propósito, todavía cuelga de él. Esa es su victoria y ese es su reinado. Miren lo que este hombre, mis hermanos, pensaba acerca de Jesús y lo que él hizo. Y sabe que esta perspectiva o esta manera de ver a Jesús como un simplemente personaje histórico todavía es muy popular entre algunos escritores liberales y algunos escépticos. Pero yo creo, mis hermanos, que ellos están fallando en una lectura justa y honesta de los evangelios. En los evangelios, mis hermanos, nosotros vemos a nuestro Salvador en total control hasta el último detalle de todo lo que sucede. Mientras Él se dirige a la cruz para morir por los pecados del mundo, aún en eso Él tiene control absoluto de todo lo que está sucediendo. De hecho, Jesús será aplastado, pero no por la rueda del mundo, como dice este autor. No, mis hermanos, sino que Jesús será aplastado, ¿sabe por quién? Por la voluntad de su Padre. En Isaías capítulo 53, versículo 10, mis hermanos, dice que al Padre, a Dios le plació quebrantar a su Hijo. Una voluntad, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús comprendió antes de venir y encarnarse y se sometió a esa voluntad. Como dice otro comentarista, Jesús no es un héroe trágico atrapado en eventos que escapan a su control. No hay indicio de desesperación, miedo, ira o futilidad de su parte. Jesús no se acobardaba ni retrocede cuando se traman conspiraciones contra Él. Y mira que hubo muchas. Muestra cómo lo ha hecho a lo largo del Evangelio una libertad y autoridad soberana para seguir un curso que Él ha elegido libremente de acuerdo con el plan de Dios. Ese, mis hermanos, es el Jesús de los Evangelios. No es el Jesús histórico que algunos escritores quieren presentar. Nuestro Rey, mis hermanos, sabe exactamente a dónde va y qué va a suceder detalle por detalle. Pero, mis hermanos, la gracia soberana de Dios utilizará aún la maldad humana para lograr sus propósitos salvadores. Porque los hombres, mis hermanos, no frustran los planes de Dios. Nuestro Señor se va a asegurar de que todo salga según ha sido planeado. Y esto, mis hermanos, nos lleva a nuestro primer punto, ahí en los versículos 12 al 16 de este capítulo 14. Y es que Jesús tenía el control de los eventos que llevaron a su muerte. Jesús no llegó ahí por casualidad. Jesús no llegó a la muerte, mis hermanos, ni a la cruz porque hubo un error o hubo un tropiezo, no. Él tenía el control de todos los eventos, cada uno de ellos, que lo llevaron a la muerte. Y si comenzamos en el versículo 12, comenzamos a ver el relato de esta narración.
donde en el versículo 12 dice que el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero pascual, era el día jueves. Así que estamos hablando, mis hermanos, de los preparativos que se llevaban a cabo en Israel con alguna de las fiestas. En este caso era la fiesta de la Pascua. Y los discípulos, como leímos en el pasaje, quieren saber dónde se llevará a cabo la comida conmemorativa de la Pascua. ¿Para qué? Para poder hacer los preparativos, porque esto era una cena que se hacía una vez al año, mis hermanos. Era parte de la tradición ceremonial judía. Y Jesús proporciona instrucciones específicas en los versículos 13 al 15 de lo que los discípulos debían hacer. Y miren, mis hermanos, cuando usted lee los versículos 13 al 15 de ahí de Marcos 14, usted se va a dar cuenta del parecido que hay con lo que ya había sucedido en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 6, cuando Jesús comienza a entrar por la ciudad. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de entrar a la ciudad? Van a ir a la ciudad y van a buscar a un pollino que está amarrado y díganle al dueño de ese pollino que mi maestro lo necesita. Y ahora Jesús nuevamente le da instrucciones específicas de qué los discípulos tenían que hacer. En este caso, Jesús envió a 2 de sus discípulos a la ciudad, como lo había hecho anteriormente en Marcos capítulo 11, y les dice que allí se encontrarán con un hombre que lleva una jarra de agua. Y esto, mis hermanos, era algo que normalmente lo hacían las mujeres o los esclavos. Por lo general, no, los hombres no eran los que tú veías cargando cántaros de agua o jarras de agua en la ciudad. Pero en este caso, era un hombre el que estaba cargando esta jarra de agua. Y las instrucciones de Jesús eran específicas. Ustedes deben encontrar a ese hombre y deben seguirlo hasta que lleguen a una casa específica. Y deben decirle al dueño de la casa lo siguiente: el maestro quiere saber dónde está el cuarto de invitados para poder comer la Pascua con sus discípulos. Piense un momento, mis hermanos. Yo no sé si estos 2 discípulos son los mismos 2 discípulos que fueron anteriormente a la ciudad para buscar el pollino. Pero si son los mismos, mis hermanos, ellos deben estar preguntándose en su mente, pero ven acá, ¿y este asunto? Primero nos dice exactamente dónde va a estar el pollino y lo que tenemos que hacer. Y ahora nos está diciendo que nos vamos a encontrar con un hombre con una jarra de agua y que nos vamos a encontrar a un hombre el cual ya tiene un aposento alto listo para poder recibirnos a nosotros. Jesús le informó que el maestro, en el versículo 15, les mostraría un gran aposento alto, amueblado y listo. Este hombre, mi hermano, dueño de la casa, lo más probable no conocía a Jesús, pero Dios había orquestado, mis hermanos, todo para que este hombre separara ese espacio dentro de su casa para que Jesús se pudiera reunir ahí con sus discípulos. Vemos, mis hermanos, que Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Ahí es donde debían hacer los preparativos, no era en ningún otro lugar. No era como que, bueno, pues y a ver dónde la celebramos. A ver, cualquier casa que se abra por ahí. No, había específicamente un lugar donde se iba a llevar a cabo esta celebración de la Pascua. Sorprendentemente, pero no tan sorprendentemente, el versículo 16 registra que los discípulos salieron, entraron en la ciudad y hallaron tal como se les había dicho. O sea, ellos no tuvieron que pararse en una esquina y decir, bueno, ¿y ahora quién será? ¿Y ahora qué va a pasar? No, mis hermanos, tan pronto ellos entraron a la ciudad, ellos comenzaron a ver exactamente lo que Jesús les había dicho. Y es posible, aunque el texto no nos dice, que Jesús conociera a este hombre que llevaba el agua y al dueño de la casa. Y obviamente en su soberanía como Dios encarnado, obviamente él conocía de estas personas, pero a lo mejor en su humanidad, a lo mejor no sabía quiénes eran estas personas, pero el texto no nos dice, pero los detalles sugieren más acerca de su conocimiento sobrenatural de lo que sucedería. Y los 2 discípulos, mis hermanos, hicieron exactamente lo que se les instruyó. También los discípulos, ¿qué harían? Ellos habrían preparado el cordero pascual que simbolizaba ¿qué? La liberación de la esclavitud y la redención de Egipto. Eso era de qué se trataba la fiesta de la Pascua, mis hermanos. Era una celebración donde el pueblo de Dios se reunía para celebrar la liberación de la esclavitud y de la redención que habían obtenido de Egipto hace más de 1500 años atrás. Pocos sabían estos discípulos
que se estaba desarrollando una Pascua aún mayor cuando Jesús se prepara para ser sacrificado como nuestro Cordero Pascual. Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice que Cristo es nuestra Pascua. De hecho, Juan el Bautista había declarado esto en una ocasión cuando dijo: aquí está el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es, de hecho, mis hermanos, este Cordero Pascual y tiene el control total de los eventos que conducen a su muerte. La cruz no lo tomó por desprevenido. Él sabía desde antes de la fundación del mundo lo que él venía a hacer y por qué venía a hacer lo que iba a hacer. La muerte de Jesús era una cita divina programada que, como Pedro escribe en 1 de Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Miren, el sacrificio de Cristo no fue el plan B después de la caída. En Génesis capítulo 3. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, siempre fue el plan A. Adán y Eva eran el plan B. La caída era el plan B. Desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, ya Cristo había sido inmolado. Porque Dios vive en un eterno presente. Nosotros vivimos en un tiempo y espacio. Dios no vive en un tiempo y espacio. Él sabe todo lo que ha de suceder en todo momento. Y Jesús sabía hasta el último detalle lo que estaba sucediendo y lo abrazó con alegría. Hebreos capítulo 12, mis hermanos, versículo 2, dice que él abrazó este sacrificio con alegría y con contentamiento. Y tal confianza en la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Debería a nosotros inspirarnos a confiar en Él, aun cuando el camino de la vida sea difícil, doloroso o inclusive mortal. Porque si Cristo, mis hermanos, sabía con exactitud y tenía control de todos los detalles de su vida, si tú estás en Cristo, Él tiene el control de todos los detalles de tu vida. Y aún si no estás en Cristo, porque a veces pensamos que los no creyentes están fuera de la voluntad de Dios. No, mis hermanos, todas las criaturas de Dios están dentro de su voluntad. Nuestro Dios, mis hermanos, tiene el control. Y a veces decimos esto, ¿verdad? Tal vez con un poquito de familiaridad. Pero, mi hermano, es la realidad. Dios tiene el control de todo. Todo lo que sucedió en la vida de Cristo estaba programado de parte de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, mis hermanos, ha sido orquestado por Dios. Por eso era que Pablo podía decir en Romanos capítulo 8, mis hermanos, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Todo, mis hermanos, lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, la salud, la enfermedad, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Pero esta trama continúa y en los versículos 17 al 21 nosotros vemos, mis hermanos, que Jesús no fue sorprendido por la traición de uno de sus discípulos. Si Jesús tenía el control total de todos los eventos que condujeron a su muerte, usted puede estar seguro que a él no le sorprendió la traición de Judas. Ahora, ¿estaba desconsolado y tal vez decepcionado por la traición? Claro que sí, mis hermanos. En su humanidad, claro que sí. El traidor, mis hermanos, era un amigo cercano y de confianza en la vida de Jesús. No era, mis hermanos, cualquier discípulo que caminaba distante de Jesús. No, caminaba al lado de Jesús, mi hermano. Es más, era el tesorero del ministerio de Jesús. El escritor de este Evangelio de Marcos se enfoca primordialmente en dos eventos en este relato. En la traición de nuestro Señor, en los versículos 17 al 21, y en la institución de Jesús de lo que hoy llamamos la Cena del Señor, en los versículos 22 al 25. Esos son los dos eventos que podemos ver en este relato. La traición de nuestro Señor y la institución de Jesús, lo que conocemos hoy como la Cena del Señor. Pero ¿sabe qué? Que mientras los discípulos están reclinados a la mesa y comiendo, porque las mesas en tiempos bíblicos no son como las de nosotros, que tienen sillas, ¿verdad? Las mesas en tiempos bíblicos, mis hermanos, los que están comiendo están como en una posición recostados, como medios acostados de lado. Entonces hay como una especie de almohadas donde se ponen alrededor
y entonces ellos recuestan, ¿verdad?, sus brazos sobre eso y ahí comen. No están sentados en una mesa como tú y yo lo hacemos hoy en día. Pero mientras los discípulos están reclinados a la mesa y comiendo, la postura normal para comer en ese día, porque era un día de celebración, de comida, Jesús pronuncia palabras que deben haber conmocionado a todos los que estaban en esa habitación. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Les aseguro que uno de ustedes me traicionará, uno de los que está comiendo conmigo. Imagínense, mis hermanos, esto es un tiempo de celebración, de gozo por estar celebrando la liberación de Egipto, la redención de Egipto. Y ahora Jesús, con todos sus discípulos alrededor, dice en voz alta, uno de ustedes me va a traicionar. Nunca, mis hermanos, se nos dice cómo Jesús sabía esto, pero la realidad es que lo sabía. Y de hecho, el Salmo 41, versículo 9 dice, incluso mi amigo en quien confiaba, el que comía mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. Y eso es una referencia mesiánica, mis hermanos, a lo que sucedería en esta reunión. Ahora, ¿se basó Jesús en ese texto? Bueno, yo creo que sí. Porque Jesús claramente aplica ese salmo davídico en este momento. Jesús está repitiendo exactamente las mismas palabras que el salmista había profetizado hace unos siglos atrás. Las palabras de nuestro Señor provocan dolor y examen de conciencia en la vida de algunos de sus discípulos, como obviamente debería. Están todos comiendo y de momento Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Pues obviamente esas palabras tuvieron que haber causado un autoexamen en la vida de estos discípulos. Y cada uno de los discípulos vemos en el texto que comienza a preguntarse ¿qué? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero Jesús reduce la lista de posibles traidores a uno de los 12 apóstoles, a uno de sus compañeros más íntimos y confiables, porque Él dice, uno de ustedes me ha de traicionar. Él no dice varios de ustedes me van a traicionar. Dice, uno de ustedes me va a traicionar. Jesús luego hace una de las declaraciones más profundas y teológicamente significativas de toda la Biblia. ¿Y sabe cuál es? La vemos en el versículo 21. Porque el Hijo del Hombre irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Hay pocas expresiones, mis hermanos, en la Escritura tan fuertes como esta. Ahora yo quiero que observemos 4 cosas de lo que está sucediendo aquí. Número 1, Jesús como el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, porque ¿qué dice el texto? En el versículo 21, ¿qué dice? A la verdad, el Hijo del Hombre. Y ya nosotros vimos en Marcos anteriormente que este título, Hijo del Hombre, es tomado ¿de dónde? Del libro de Daniel, capítulo 7, donde se refiere al Mesías que ha de venir. Jesús sabe que Él es el Mesías y por eso Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Así que Jesús, como el Hijo del Hombre, que había sido profetizado en Daniel, estaba predestinado para ser traicionado y crucificado. Una vez más, Jesús usa la figura apocalíptica de Daniel con el siervo sufriente de Isaías capítulo 52 y capítulo 53. En el libro de Daniel, el Mesías es identificado como el Hijo del Hombre y en Isaías él es descrito como el siervo sufriente. Pero ambos están hablando del mismo personaje de Cristo Jesús. Número 2. El que traicionó al Señor fue compadecido a pesar de su acto desmedido. ¿Cómo sabemos esto? Por la expresión de Jesús. ¡Ay de ese hombre! Y por lo general esa expresión ¡ay! Es una expresión de dolor, de consternación. ¡Ay de ese hombre! ¿Por qué? Porque Jesús amaba y se preocupaba incluso por Judas. Miren cuán grande, mis hermanos, es el amor de Dios. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, mis hermanos, y aún así lo escogió. Aún así lo llamó, mi hermano, y estuvo con él 3 años enseñándole toda la revelación que Dios quería que ellos supieran por 3 años.
Número 3, el juicio futuro de Judas será tan terrible que hubiera sido mejor si no hubiera nacido. ¿Y qué es lo que vemos con eso, mis hermanos? ¿O qué podemos entender con eso? Podemos nuevamente ver la verdad de que la revelación trae responsabilidad. ¿Qué más revelación necesitaba Judas? Había recibido toda la revelación necesaria, mi hermano, de Dios mismo, y aún así él rechazó esa revelación dada por Cristo. Y número 4, aunque la traición de Jesús fue predestinada de acuerdo con el plan de Dios, Judas era moralmente responsable de su acción de libre voluntad. Jesús será traicionado y crucificado de acuerdo con la voluntad predeterminada de Dios, pero esto de ninguna manera libera a Judas de su responsabilidad y de su culpa. Y esas dos verdades contrarias son una realidad en las Escrituras. La entendamos o no la entendamos, mi hermano, la aceptemos o no la aceptemos, o sintamos la tensión de esas dos verdades, pero están ahí en la Escritura, mis hermanos. La muerte de Cristo había sido predeterminada por Dios y iba a ser llevada a cabo a través de Judas, pero Judas era moralmente responsable por sus acciones. Algunos tratan de defender a Judas diciendo que traicionó a Jesús para obligar a Jesús a revelar su poder y para establecer el reino judío. Porque recuérdense que Judas tenía otras expectativas de Jesús. Judas pensaba que el Mesías era un libertador militar que habría de liberar al pueblo de Israel del yugo de Roma. Pero no, mis hermanos, ese no era el plan de Jesús. Otros dicen que Jesús no fue nada más que un siervo obediente que cumplió la palabra de Dios. Mire, mi hermano, Judas no fue ningún mártir. Es bien importante que usted entienda eso. Fue un ser humano responsable que tomó sus propias decisiones, pero que al hacerlo cumplió la palabra de Dios. Ese es el misterio de la soberanía divina y de las acciones y responsabilidades de los hombres. No debemos hacerlo un héroe, porque como algunos dicen, después de todo, alguien tenía que traicionar a Jesús. Muy conveniente, mis hermanos, tirarle, ¿verdad?, el dardo a Judas. Ni tampoco Judas era una víctima impotente de una predestinación despiadada. No, Judas hizo lo que hizo porque así lo quiso hacer. Judas se perdió, ¿sabe por qué? Por la misma razón que se pierden millones de personas en el día de hoy. ¿Y saben cuál es esa razón? No se arrepintió de sus pecados ni creyó en Cristo como su Salvador. Y mis hermanos, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús a este hombre? Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Y déjame decirte algo, si tú estás en esta tarde aquí y Cristo no es el Señor de tu vida, si no has nacido de nuevo, ¿sabes qué? Un día desearás no haber nacido. Un día desearás no haber nacido por haber rechazado al Mesías, luego de que tuviste la revelación del Mesías frente a ti y la rechazaste y no te arrepentiste de tus pecados. En un misterio divino que nunca comprenderemos completamente en esta vida, abrazamos la verdad y la tensión de que la soberanía divina nunca anula la libertad humana y la responsabilidad moral. Ambos son verdaderos y nosotros afirmamos ambos. Rechazar uno de los dos, mis hermanos, si nosotros solamente abrazamos la soberanía de Dios y rechazamos la responsabilidad de los hombres, podemos caer, mis hermanos, en lo que es conocido como un antinomianismo o un hipercalvinismo. Pero si luego rechazamos la soberanía de Dios y simplemente abrazamos la responsabilidad humana como lo más grande, podemos caer, mis hermanos, en otro error mucho más grande y glorificar al hombre por sus decisiones. La respuesta a la pregunta de cada discípulo ante este señalamiento de Jesús, comienzan a preguntarse que, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y esto, mis hermanos, requiere una respuesta de todos estos discípulos, pero también requiere una respuesta de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sí es verdad, Judas traicionó a Jesús, pero a la siguiente mañana todos los discípulos también traicionaron a Jesús.
Judas lo traicionó por codicia, lo vemos en los versículos 10 al 11 de ahí de Marcos 14, pero el resto de los discípulos lo traicionaría por debilidad en los versículos 37 al 42, otros por temor en los versículos 50 al 52 y otros por cobardía en los versículos 66 al 72. Así que no le demos tan duro a Judas, mis hermanos, porque también todos los discípulos traicionaron a Jesús al otro día. Pero surge una pregunta: ¿qué hay de ti y de mí? ¿Qué hay de ti y de mí? Cada uno de nosotros es un Judas potencial, porque cada pecado que cometemos contra Jesús es un acto personal de traición contra Él. Así que no nos hagamos, mis hermanos. Judas sabemos lo que hizo, pero nosotros también traicionamos a nuestro Señor, mis hermanos, de muchas maneras. Sin embargo, aquí es donde la gracia del Evangelio brilla con tanta fuerza, incluso que aquellos que traicionan a este gran Rey y glorioso Salvador pueden experimentar el perdón inmediato y completo a través del simple arrepentimiento y la confesión de pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo. El arrepentimiento piadoso se entristecerá por lo terrible que ha hecho, pero luego correrá hacia Jesús, quien tomó ese pecado sobre sí mismo en la cruz. Mis hermanos, en gracia, Dios perdona y proporciona la fuerza para avanzar en la familia de los perdonados. Porque eso es lo que somos la familia de los perdonados. Y eso es una gran familia, mis hermanos. Si tan solo Judas se hubiera arrepentido de su pecado, pero no lo hizo. Esto nos lleva, mis hermanos, a la tercera escena de este relato, que se encuentra ahí en los versículos 22 al 25, y es que Jesús preparó una última cena que en realidad fue una primera cena. Y vamos a ver por qué hago este comentario de que se supone que fuera la última cena, porque es el último momento en donde Jesús va a poder cenar físicamente con sus discípulos, pero en realidad es una primera cena. Hay un alemán, un escritor alemán, conocido como Dietrich Bonhoeffer, y él dijo en una ocasión lo siguiente: quien quiera aprender a servir, primero debe aprender a pensar poco en sí mismo. Y él citó a otro autor que se llama Thomas Kempis, diciendo lo siguiente: esta es la lección más elevada y provechosa, conocernos verdaderamente y despreciarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto? Porque Jesús en este relato ya ha servido a sus discípulos en su última noche juntos, haciendo ¿qué? Lavándoles los pies. Pero en Juan capítulo 13, versículos 1 al 20, usted ve, mis hermanos, que quienes realmente debían conocerse a sí mismos y humillarse a sí mismos, los discípulos. Pero no lo hicieron. Y Jesús entonces, mis hermanos, se humilla a sí mismo para lavarle los pies a sus discípulos antes de que puedan participar de esta última cena. Sin embargo, ahora Él les sirve de nuevo al instituir lo que nosotros conocemos como la última cena. Sin embargo, también podríamos referirnos a ella como la primera cena, ya que inaugura el nuevo pacto que había sido descrito en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Y si usted me acompaña ahí rapidito a Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, nosotros podemos ver el nuevo pacto que había sido profetizado por Dios para su pueblo. Miren lo que dice Jeremías 31, versículos 31 al 34. Dice: he aquí vienen días. ¿Qué días son estos? Estos que están experimentando aquí los discípulos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Quién quebrantó este pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto? Israel fue el que violó el pacto, mis hermanos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que unos tal vez 700 años, mis hermanos, antes de que esta reunión de Jesús con sus discípulos se llevara a cabo, ya Dios le había profetizado al pueblo a través de Jeremías que Él haría un nuevo pacto con su pueblo. Y este nuevo pacto descrito aquí en Jeremías 31, que Dios hizo con nosotros a través del Señor Jesús, es lo que es conocido como la verdadera Pascua. Cordero que iba a ser sacrificado por nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 5:17. Mi hermano, la muerte de Jesús hizo posible un éxodo nuevo y mayor, ya que somos librados de nuestra esclavitud del pecado. Y eso es lo que simboliza el nuevo pacto para nosotros, aquellos que por la gracia de Dios estamos en Cristo. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Nosotros ahora, mis hermanos, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y la comida de la Pascua fue la ocasión adecuada para que Jesús instituyera lo que nosotros conocemos hoy como la ordenanza de la cena del Señor. Ahora, unos datos bien interesantes acerca de esta cena. Esta cena incluía 4 puntos en los que el celebrante, o sea, el que estaba llevando a cabo la celebración, sostenía una copa de vino, se levantaba y explicaba el significado de la fiesta. Y se utilizaba, mis hermanos, 4 momentos durante la cena donde una persona llevaba a cabo una explicación de lo que estaban celebrando. Y estas 4 copas que se levantan en esta cena, que era tradición en esta celebración de la Pascua, estas 4 copas de vino representan las 4 promesas hechas por Dios en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Vaya un momentito conmigo a Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7, para que veamos los 4 aspectos que el pueblo de Israel celebraba cuando llevaba a cabo la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Miren lo que dice. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que, ¿cuáles son las 4 promesas que representan estas 4 copas que se celebraban en la fiesta de la Pascua? Esas promesas, mis hermanos, fueron las siguientes: el rescate de Egipto, número 1. Número 2, la liberación de la esclavitud. Número 3, la redención por el poder de Dios. Y número 4, una relación renovada con Dios. Son las 4 cosas que Dios hizo por el pueblo, y durante la fiesta de la Pascua se levantaban 4 copas en conmemoración de esas 4 promesas que Dios le había dado a Israel en Éxodo capítulo 6. Y yo creo, mis hermanos, estuve investigando, que la tercera copa de vino llega en un momento en que la comida estaba casi completa consumida. Y yo creo, mis hermanos, que esta tercera copa es la que aparece aquí en Marcos capítulo 14, versículo 23. Si usted regresa nuevamente a Marcos, y ya mismo va a entender por qué yo tengo la convicción de que esta copa del versículo 23, y tomando la copa y habiéndola dado gracias, les dijo, y bebieron de ellas. Era, mis hermanos, esta era la tercera copa que se levantaba en esta celebración de la Pascua. Ahora, hay un detalle importante para entender el asunto este de las 4 copas y lo que Judas va a hacer durante esta celebración.
Y es que Judas estaba sentado en el lugar de honor, estaba sentado donde, a la izquierda de nuestro Señor, mientras que Juan estaba reclinado a su derecha. Eso usted lo puede encontrar en el pasaje paralelo de Juan capítulo 13, que es el pasaje paralelo de aquí de Marcos 14. Y cuando Jesús dio a Judas el pan mojado en la salsa de hierbas, eso fue un acto de gracia del anfitrión para un invitado especial. Porque no todo el mundo se sentaba, mis hermanos, al lado izquierdo y al lado derecho del anfitrión de una casa. Solamente algunos invitados especiales. Y Judas, mis hermanos, está sentado al lado de Jesús como un invitado especial. Ni siquiera, mis hermanos, esto rompió el corazón de Judas mientras está maquinando lo que está a punto de hacer. Poco después, mis hermanos, que tomó el bocado, dice el Evangelio de según San Juan, Satanás tomó posesión de él. Judas salió del aposento alto para ir a hacer los arreglos finales para el arresto de Jesús. Pero ni siquiera entonces los discípulos supieron la verdad sobre Judas. Y eso tú lo ves en Juan capítulo 13, versículos 27 al 30. Y no sabrían la verdad acerca de Judas hasta que encontraron nuevamente a Judas más tarde ese día en el huerto de Getsemaní. Pero mis hermanos, ¿sabe qué? Que cuando usted lee Marcos capítulo 14... y usted lee Juan capítulo 13, mis hermanos, y usted lee en Juan capítulo 13 que Judas se levantó y se fue, mis hermanos. Judas solamente participó de la primera y de la segunda copa. ¿Sabe por qué? Judas no terminó de participar en la cena. Judas se fue de la cena antes de la tercera copa. ¿Y usted quiere saber por qué esto es tan significativo? Porque la tercera copa y la cuarta copa representaban la redención por el poder de Dios y una renovación y una relación renovada con Dios. Y Judas no tendría parte de ninguna de esas dos cosas. Los discípulos sí tuvieron el beneficio, mis hermanos, de la redención por el poder de Dios a través del sacrificio en la cruz y de una relación renovada con Dios. Pero Judas no, mis hermanos. Judas se fue antes de que la tercera copa fuera tomada. La comida de la Pascua, mis hermanos, avanza como de costumbre cuando de repente Jesús se aparta del guión normal que se llevaba a cabo en esta ceremonia. Y lo que Jesús va a decir a continuación podrían parecer las palabras de un loco, a menos que Él sea el Hijo de Dios, el verdadero Cordero Pascual. ¿Y cuáles son esas palabras, mis hermanos? La vemos ahí en el versículo 23. Partiendo el pan y bendiciéndolo, dice Jesús, tomad, este es mi cuerpo. Mis hermanos, Judas ya había salido de la escena cuando Jesús pronuncia estas palabras. Y usted va a entender por qué más ahora. Jesús toma la copa, la bendice y el texto dice que todos bebieron de ella. Pero Judas ya no estaba, mis hermanos, en la cena cuando se llevó a cabo esto. Y miren, hay una alusión en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 52 al 58, que nos ayuda a entender, mis hermanos, un poco más este relato. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 52 al 58. Juan 6, versículos 52 al 58. Y miren las palabras de Jesús. En el contexto de esto, mis hermanos, Jesús ya había alimentado a las multitudes con pan, les había dado de comer y ahora al otro día ellos regresan donde Jesús porque quieren más comida. Porque hay gente que quiere lo que pueden obtener de Jesús, no quieren a Jesús. Y ahora Jesús dice, mis hermanos, en los versículos 52 en adelante, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Porque en los versículos anteriores Jesús comienza a decir que Él es el pan verdadero y que tienen que comer de Él para poder ser salvos y entrar al reino de Dios. Y aquí estoy un grupo de judíos que están contendiendo entre sí, o sea, están preguntándose entre ellos mismos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y miren la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hablando de él mismo, de Jesús, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, mis hermanos. Judas no participó de este acto de comer y de beber de Cristo, mis hermanos. Y no me estoy refiriendo netamente a esta cena, aunque sabemos que él no participó de esta parte final de la cena. Nos estamos refiriendo, mis hermanos, que Judas no confió en Cristo como su Señor y Salvador. Luego dice el versículo 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y el nuevo pacto, como el antiguo pacto, es un pacto de sangre. ¿Cómo se ratificaba el antiguo pacto en el Antiguo Testamento? A través del derramamiento de sangre. ¿Cómo se ratifica el nuevo pacto ahora en Cristo? A través del derramamiento de sangre. El hecho de que sea derramado por muchos, como dice el texto, nos informa que el nuevo pacto que había sido prometido en Jeremías capítulo 31 es posible gracias a la muerte del siervo sufriente que había sido profetizado en Isaías, quien llevó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y mis hermanos, tanto el pasaje de Jeremías como el pasaje de Isaías y como otro pasaje que vamos a ver, mis hermanos, dice de manera clara que Jesús daría su sangre por aquellos que Dios le había dado a él. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 13, habla del nuevo pacto con mucho más detalle. Jesús les dijo a sus discípulos que cada vez que se reunieran en el futuro para celebrar esta comida, debían hacerlo como en memoria de mí. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25, nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo los creyentes habían entendido esta celebración y la ordenanza bíblica de la Cena del Señor. Y miren lo que dice 1 Corintios 11, versículos 23 al 25, un pasaje muy familiar para nosotros. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué noche Jesús fue entregado? La que estamos describiendo ahora mismo en Marcos capítulo 14. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Miren, mis hermanos, esto es muy significativo, mis hermanos. Porque Judas, mis hermanos, no participó de esta cena. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no sería partido por Judas. Judas había sido determinado, mis hermanos, como el hijo de perdición desde el principio. Jesús no muere en la cruz, mis hermanos, para morir por gente que Él no va a salvar. Jesús muere eficazmente en la cruz para salvar a aquellos que Él ha determinado salvar. Es casi imposible, mis hermanos, exagerar lo impactantes que son estas palabras. Asimismo también, ahí en 1 Corintios, capítulo 11, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y miren, Sam Storms, que yo lo he citado aquí varias veces en otras exposiciones, nos ayuda a comprender el enorme significado de lo que Jesús está diciendo aquí. Y miren lo que Él dice, comentando acerca de esto. Lo que Jesús pidió y de hecho ordenó a sus seguidores y amigos que hicieran después de su muerte es nada menos que impactante.
Una cosa es desear que sus seres queridos conserven su memoria y que continúen honrándolo y estimándolo durante el resto de sus vidas, pero es algo completamente diferente ordenar que sus amigos, familiares y seguidores se reúnan regularmente en una comida, no solo en su nombre, sino con usted como el único y exclusivo enfoque. Jesús ordenó a sus seguidores, cada vez que partían el pan juntos, que lo convirtieran a Él en el punto central de su celebración y que recordaran y volvieran a contar su vida y su muerte. Cada vez que nosotros celebramos, mi hermano, la cena del Señor, y cada vez que los discípulos celebraban la cena del Señor, ellos estaban recordando nuevamente la muerte de Cristo. Y él continúa diciendo, si alguien me hiciera esta petición antes de su muerte, probablemente concluiría que la proximidad de su desaparición los había afligido con delirios de grandeza y megalomanía. Sin embargo, esto es precisamente lo que Jesús ordenó que cada uno de sus seguidores hiciera en memoria de él. Que recordaran su muerte. Y mis hermanos, Jesús cierra la cena al negarse a tomar la última y cuarta copa. ¿Por qué? Porque esta cuarta y última copa es la copa de la consumación y la vida en la tierra prometida. Para tomar esa copa, Jesús esperaría todavía un poquito más. Jesús tomó la primera copa, la segunda copa y la tercera copa, mi hermano. Por eso más adelante, cuando nosotros leemos el relato de Jesús en el huerto del Getsemaní, Él ora y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no participó de la última copa, de las 4 copas que se llevaban a cabo en la celebración de la Pascua. Un poco más adelante, Él tomaría de la copa de la ira de Dios, de la justicia de Dios en la cruz. Primero Jesús debe beber hasta la última gota de la copa de la ira y la justicia de Dios. Sin esa última copa, ninguna copa de bendición sería posible. Si Jesús hubiese quedado en la tercera copa, mi hermano, no hay salvación. Pero la cuarta copa, mis hermanos, Él la tomó sacrificándose a sí mismo en la cruz. Y yo concluyo con esta pregunta. ¿Qué entonces lograría Jesús con su muerte? Porque en las próximas exposiciones nos vamos a estar acercando a la muerte de Jesús. ¿Qué entonces lograría Jesús con su muerte? Y esto es importante entenderlo, porque hay mucha gente que están sentadas en nuestras congregaciones, mis hermanos, que no entienden realmente lo que Jesús logró con su muerte. En la cruz, Jesús cumpliría el antiguo pacto, porque nadie había podido cumplir a perfección el antiguo pacto, mis hermanos. Por eso era que constantemente el sacerdote tenía que presentar sacrificios por el pueblo para que el pueblo pudiera recibir perdón por sus pecados. Pero aún el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios por sí mismo porque él también era un pecador. Pero en la cruz Jesús cumpliría el antiguo pacto y establecería un nuevo pacto. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. El antiguo pacto fue ratificado por la sangre de sacrificios de animales, pero el nuevo pacto fue ratificado por la sangre del Hijo de Dios. El nuevo pacto en su sangre haría que los sacrificios del antiguo pacto no podían hacer. ¿Y qué era? Quitar los pecados y limpiar el corazón y la conciencia del creyente. Y concluyo con estas palabras, mis hermanos. No somos salvos de nuestros pecados por el hecho de participar en una ceremonia religiosa, como sería la última cena del Señor o la cena del Señor, sino por confiar en Cristo como nuestro Salvador. Conocer el antiguo pacto y conocer el nuevo pacto no tienen ningún valor alguno si la persona no cree en Cristo como su Salvador, si no cree que Él necesita a Cristo como aquel que puede perdonar sus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos seguir conociéndote a ti, podemos ver tu plan maravilloso, Señor, tu plan perfecto de redención. A pesar de los intentos de los hombres y de Satanás, tú llevas a cabo tus planes, Señor. Y gracias a ese plan perfecto que se llevó a cabo
hace 2000 años atrás, nosotros hoy podemos experimentar esa salvación, esa reconciliación en Cristo Jesús. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido perdonados por el poder de Dios y ahora gozamos de una nueva relación contigo a través de la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo. Y ahora somos recipientes de los beneficios del nuevo pacto. En el antiguo pacto tu ley había sido escrita en 2 tablas de piedras. Ahora en el nuevo pacto tu ley ha sido escrita en nuestros corazones. Y por eso te damos gracias, Señor. Que tu pueblo pueda confiar en que tú, como has tenido el control de todo lo que ha sucedido en el pasado, en el presente y en el futuro, tú tienes el control, Señor, también de nuestras vidas en el día de hoy y en los próximos días. Que podamos, Señor, contemplar la belleza del nuevo pacto, la belleza del sacrificio en la cruz a favor de nuestras vidas. Y que tú, Señor, obres en los corazones de aquellos que todavía están en esclavitud de pecado, aquellos que todavía la luz del Evangelio no ha resplandecido sobre ellos, que tú obres en esta hermosa tarde y los libertes, Señor, de esa condición en que se encuentran, y que tú cambies el corazón de piedra y pongas un corazón de carne para que puedan ahora arrepentirse y poner su confianza en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.